buenas noches, apreciados hermanos. Dios me los bendiga ricamente. Estamos nuevamente en nuestro estudio sobre las profecías de los últimos tiempos. En esta ocasión estaremos estudiando Mateo 25, los primeros 13 versículos. Pero antes, deseo empezar con una pregunta. Quisiera pedir aquí a mi asistente Delia, si ustedes contestan en el chat esa pregunta, la pregunta inicial, compartimos pantalla. Si todavía ustedes no la tienen, sí, ya está apareciendo. La primera, esta pregunta, ustedes compartan, por favor, en el chat, escriban, o si tienen ustedes la respuesta, también pueden abrir el micrófono y responder. ¿Cuáles son las dos palabras que les enseñé en las primeras dos lecciones? La de hoy es la tercera lección de esta serie. Les voy a dar pistas. Se las voy a poner fácil. Ustedes solo tienen que decirme las dos palabras. Con respecto a la primera palabra, la pista es lo que significa esa palabra. Llegada, aparición, visita. En la parte de abajo de la imagen que estamos compartiendo aparecen dos citas bíblicas. La primera es la cita que apoya esa palabra que queremos que ustedes digan cuál es. Y tiene que ver con la segunda venida de Cristo con sus santos ángeles. La segunda venida, la venida de Cristo que estamos esperando ansiosamente. Y el texto que ustedes tienen aquí es Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 23. Yo no sé si Delia, ¿quién tiene su, puede con su micrófono? Ok. Vamos a leer el texto bíblico entonces. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es la palabra que estamos buscando para llenar allí el espacio? Este es un estudio bíblico. Y aquí entonces estamos compartiendo y también estamos aprendiendo un glosario. Ok, no es la palabra. Estamos buscando una palabra clave que de esa palabra tomada del idioma griego se traduce visita, llegada, venida. No, la palabra es, nadie de los hermanos participantes ha escrito en el chat. Puede escribir aquí en Zoom, en el chat, y responder esa pregunta. Ok. A la una. A las dos. ¿Alguien respondió? ¿Alguien escribió? Exactamente. Oli. Entonces respondió parucía. Esa es la palabra. Se escribe parousia. Gracias, Oli. Esa es la palabra tomada del original griego en que se escribió el Nuevo Testamento. Y es la palabra que cuando ustedes van a estudiar, a profundizar en la teología del Nuevo Testamento,
Respecto a la doctrina que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, la palabra que ustedes van a ver allí es parusía, que se traduce llegada, visita. Muy bien, la segunda palabra en la clase número 2, la segunda palabra significa o se traduce vaciar, anonadar, velar su gloria. Y hay varios pasajes bíblicos de donde está la palabra, y Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, exactamente Daniel, la palabra es kenosis. Esa es la palabra que significa ese vaciar Jesucristo, el Hijo de Dios, su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Jesús, el Hijo eterno de Dios, veló su gloria y tomó cuerpo humano. Él descendió hasta lo más profundo por amor a nosotros. Y la palabra que describe esa doctrina es kenosis. Es la palabra en griego para hablar de Jesús morando en la eternidad como Hijo de Dios, decide descender, veló su gloria y nació como un ser humano. Él fue concebido por María y él nace al cabo de el periodo normal de gestación, como cualquier otro bebé. Esa es la palabra. Ahora, hoy vamos a ver una tercera palabra que deseo que ustedes tomen nota de esto. La tercera palabra que estamos compartiendo con ustedes es escatología. Escatología. Y esa palabra simplemente significa la doctrina bíblica acerca o sobre los últimos tiempos. La escatología estudia todo lo relacionado a los eventos finales. La segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, el juicio de las naciones y la inauguración de la gloria del cielo. Escatología, entonces, es la tercera palabra que yo deseo que ustedes agreguen a sus conocimientos bíblicos. Miren, Mateo capítulo 24 y 25 registra un sermón escatológico pronunciado por Jesucristo para sus apóstoles. Este es un dato muy importante, estudiantes de la Biblia. Mateo capítulo 24 y capítulo 25 registran estos dos capítulos un sermón escatológico, una serie de enseñanzas que Jesucristo impartió exclusivamente a sus apóstoles. Este dato es importante, cómo Jesucristo en privado les reveló los acontecimientos finales de la humanidad. Ahora, entonces, en Mateo capítulo 25, en Mateo capítulo 25 encontramos tres parábolas de juicio. Es muy importante esto. Mateo capítulo 25 registra tres parábolas pronunciadas por nuestro maestro, nuestro Señor Jesús. Cada una de estas tres parábolas tiene como tema central el juicio final. Y esas tres parábolas son la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, versículo 1 al 13,
la parábola de los talentos, el capítulo 25, versículos 14 al 30, y la parábola de las ovejas y los cabritos, Mateo 25, versículos 31 al 46. Bien, en la siguiente diapositiva, leamos por favor en pantalla, o si usted quiere abrir su Biblia, Mateo capítulo 24, versículos 44 al 50. Miren cómo cierra, cómo concluye el capítulo 24 de Mateo. Jesús dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Noten aquí en este versículo, Jesús hace una pregunta, y la pregunta es sobre un siervo, un mayordomo, un administrador de una propiedad, de una finca, de una hacienda, al cual su señor lo deja a cargo de la administración mientras su señor se ausenta, y espera que este administrador, mayordomo, este siervo cumpla con sus responsabilidades. Esa es la pregunta del versículo 45. Dice en el 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Es decir, cumpliendo con sus responsabilidades. ¿Cómo lo llama el Señor Jesús a este empleado? Lo llama bienaventurado. Esa palabra significa feliz, dichoso, el cual el siervo que cuando su señor regresa lo haya haciendo, cumpliendo con sus responsabilidades. Pero dice en el 48, pero si ese criado es un malvado y pensando que su amo va a tardar, comienza a maltratar a los otros criados y se junta con borrachos a comer y beber, el día que menos lo espere y a una hora que no sabe, llegará su amo. ¿Qué palabras de advertencia? Seria advertencia lanza el Señor Jesús. ¿Y a quiénes está diciendo estas palabras? A sus apóstoles les está enseñando en privado sobre el fin del mundo. El propósito es que estén preparados. Todos los discípulos de Cristo aguardan fielmente la segunda venida del Señor. Muy bien, continuamos entonces en la siguiente diapositiva. Hoy vamos a estudiar la parábola de las 10 vírgenes, tomada de Mateo capítulo 25, desde el versículo 1 hasta el 13. Esta parábola tiene que ver con la necesidad de estar siempre preparados para el regreso del Señor, en vista de que nadie sabe cuándo será su venida. Los discípulos de Cristo necesitamos estar preparados siempre, aguardando la segunda venida de nuestro Señor. Y leamos entonces ahora la cita bíblica, Mateo 25, comenzamos con el versículo 1, y aquí yo comparto la traducción Dios habla hoy. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Continuamos con la siguiente diapositiva. Ok. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y concluye el maestro en el versículo 13 diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es la palabra de Dios para esta noche, y voy a proceder a explicar algunas cosas importantes de esta parábola. Recuerden que la palabra parábola, escuchen bien, anoten allí una palabra de ñapa que les voy a dar esta noche en el glosario. Estamos aprendiendo términos bíblicos. La palabra parábola significa poner en paralelo. Eso es lo que significa. O sea, comparación. Y una parábola es una historia de un evento terrenal, de una situación terrenal, conocida por los oyentes, que se usa para dar una enseñanza espiritual. Entonces, parábola es una historia con un mensaje espiritual. Notamos entonces, continuamos en la siguiente diapositiva. Aquí comparto con ustedes un cuadro. Jesús compara, o sea, es una parábola. Lo que hace allí, como ya lo expliqué, Jesús compara su segunda venida con un banquete de boda. Saben que mientras estaba leyendo el pasaje bíblico, estaba viendo a los niños, adolescentes que están aquí en la casa donde estoy impartiendo la clase. Y yo sé que es necesario explicarles a ellos, así como a todos ustedes, que al leer la Biblia y al leer esta historia, esta parábola, no traten de visualizar esa historia en el tiempo presente. Vamos a tratar de comprender la historia
en su contexto cultural. Es decir, la historia de este banquete de bodas y de estas 10 vírgenes con lámparas, 5 llevan una provisión extra de aceite. Los niños deben pensar, y todos ustedes, que el aceite del que se habla allí, si bien es cierto, es aceite de oliva, que en el Nuevo Testamento se empleaba para cocinar, pero también tenía otros usos. Y en aquella época no había electricidad. Entonces ellos tenían lámparas, guarichas, le dicen en el interior, ¿verdad? Estas eran vasijas de barro. Aquí tengo una ilustración en una siguiente diapositiva de cómo eran estas lámparas de las que está hablando aquí el Señor Jesús. Y el aceite del que habla allí es justamente estas lámparas, estas pequeñas vasijas, se les echaba aceite y ellas tenían una mecha. La mecha era tela que enrollaban y la mojaban con el aceite, y entonces eso era lo que usaban para alumbrarse. Recuerden que no había electricidad, las calles eran oscuras y las bodas eran de noche. Ahora, una boda aún hoy en día sigue siendo un evento especial. Pero si nos trasladamos 2000 años atrás en la historia, y si nos trasladamos a un pueblo, a una comunidad pequeña, la boda de ese pueblo hace 2000 años era el evento del siglo. Nadie quería perderse ese evento, porque les doy otro dato histórico, cultural de la época del Nuevo Testamento. La boda no era una fiesta que duraba 3 o 4 horas como en nuestro tiempo. La boda duraba 7 días. Así es, así como lo oyen. El esposo y la familia gastaba una fortuna para alimentar por 7 días a los invitados. Todo el mundo se desconectaba de sus labores para estar en la fiesta de bodas. Por eso así se le llama en el Nuevo Testamento, en plural. Entonces, la fiesta de boda era el evento del siglo, era algo extraordinario. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Ahora, yo tengo una pregunta que deseo dar la oportunidad a ustedes que compartan también. ¿Cómo será el día cuando Jesucristo nos dé la bienvenida en el cielo? Piensen esa pregunta. ¿Cómo será ese evento cuando ya el Señor haya venido, lo vemos, haya todos los muertos resucitados? Sí, aquí tenemos a alguien que va a compartir. Hermoso y único, un evento incomparable, una fiesta. Pero ¿saben qué? No hay nada en la vida, en esta tierra, absolutamente nada que se compare a ese día. Jesús emplea una ilustración que significaba mucho para sus oyentes hace 2000 años, como era el banquete de boda. Eso era grandioso. Era algo espectacular. Y toma esa fiesta simplemente para ilustrar, para darnos una idea de cómo será el día en que Jesucristo nos dé la bienvenida al cielo. Y ustedes ven en el libro de Apocalipsis cómo describe la nueva Jerusalén el apóstol Juan. Y usa metáforas, usa elementos humanos, terrenales,
para que tengamos una idea, pero nada se compara con el cielo, con la gloria. El día que Jesucristo nos introduzca al cielo, a la vida eterna. Si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden hacerlo. Entonces aquí compartimos. Ok, no tenemos comentarios. En la pantalla que estoy compartiendo con ustedes, aquí tenemos el cuadro explicando entonces la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes representan a la iglesia. El novio representa a Jesucristo. El aceite representa la fidelidad. Óigase bien, fidelidad. Y cuando hablo de fidelidad, hablo de esa confianza en la gracia de Dios que debemos tener todos los días. Confiar y depender de Dios, de su gracia, de su bondad. Ser fiel. Y dijo Jesús, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y luego entonces la fiesta de boda es las bodas del Cordero, el día en que el Señor nos reciba en la gloria eterna. La demora, el novio demoró en llegar y las vírgenes, las 10 vírgenes, cabecearon y se durmieron. Esa demora es el tiempo de espera. Nosotros todavía estamos esperando la segunda venida de Cristo en poder y gloria. Y la puerta cerrada significa el juicio final. Compartimos entonces la siguiente diapositiva. Jesús compara su segunda venida con un banquete de boda. Las 10 vírgenes, 5 eran insensatas y 5 eran sabias. Y la boda era en la casa del novio. Ahora, estas 10 vírgenes, todas tenían lámparas. Y aquí estoy compartiendo una réplica, una representación de la vasija en la que ellas llevaban el aceite y también la lámpara que ellos usaban. Ustedes notan, se parece a la lámpara de Aladino, ¿verdad? Pues es parecido, así es como ustedes pueden encontrar este objeto. Y el novio tarda. Ahora, ellas, ¿dónde es que están esperando las 10 vírgenes? Algunos opinan que están esperando en la casa de la novia. Y la boda siempre se realiza en la casa del novio, según la tradición de aquella época. Y entonces el asunto es que las 10 vírgenes eran las 10 damas de honor. Ese es el sentido aquí de las 10 vírgenes. 10 damas de honor que van a acompañar a la novia y al novio a la residencia donde se va a efectuar la ceremonia de casamiento. Es de noche y lo único que tienen para alumbrarse es las lámparas. 5 de ellas llevaron solo la lámpara con el aceite que tenía dentro en la lámpara, pero no llevaban una vasija extra con aceite. Las otras 5 prudentes sí llevaban una vasija por si se les acababa el aceite, como en efecto ocurrió. Mientras se pasaban las horas, el mechón, la lámpara se apagó, se acabó el combustible, el aceite, y se durmieron. Segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 4, el apóstol Pedro dice que hay burladores que preguntan, o que más bien
contradicen la esperanza en la segunda venida de Cristo y dicen, ¿dónde es que está eso? Porque desde hace tiempo han dicho y dicen que Cristo viene y Cristo no ha llegado. Eso no es cierto. Más o menos estoy parafraseando el texto de Primera de Pedro 3:4, pero vamos a leerlo si ustedes gustan. Quisiera pedirle entonces de nuevo aquí a la hermana. Versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Gracias. Muy bien. El punto aquí entonces es que Pedro entra como en una especie de debate respondiendo a ese cuestionamiento de burladores, de incrédulos, de gente que no quiere obedecer a Dios y empiezan a decir, eso de la segunda venida de Cristo es mentira. Porque desde que están hablando desde hace siglos y nada de eso ha ocurrido. Y el apóstol Pedro responde y diciendo, miren, ¿saben qué? Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Esa demora de Jesucristo no debe ser malinterpretada como no es cierto que va a venir. Más bien, la gente debe aprovechar este tiempo de paciencia y de misericordia de Dios. Eso es lo que dice Pedro. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice el apóstol Pedro allí en los versículos siguientes. Y describe cómo va a ser ese día terrible, el día que Jesucristo venga por segunda vez. Continuamos en la siguiente diapositiva. Por fin, el novio llega. Y nos dicen entonces el versículo 6, Mateo 25, versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Las 10 vírgenes, en respuesta a la noticia de bienvenida, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Y qué era lo que tenían que arreglar? Noten, recuerden que la mecha se había gastado, se había endurecido y había que cortar para sacar un poco la mecha, la tela que estaba sana sin quemarse, y había que echarle aceite a la lámpara. Las sabias prepararon sus lámparas y las insensatas se dieron cuenta que no tenían aceite para encender sus lámparas. Continuamos en la siguiente diapositiva. Versículo 8 y el 9. Entonces, las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras, dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las vírgenes insensatas se dieron cuenta de que no previeron para la tardanza del esposo. Escúchese bien. El esposo usualmente va a tardar. Ese era un asunto cultural. Hoy en día, ¿verdad? La novia, cuando está la ceremonia de boda, están todos reunidos en el lugar donde se va a efectuar la ceremonia. La novia tarda y demora en llegar. Pues en el Nuevo Testamento, en la costumbre de la época de Jesús, era el novio el que tardaba en llegar. Las vírgenes sabían eso, ellas sabían
que el novio no iba a llegar a las 6 de la tarde. Ellas no previeron y no se prepararon para tener aceite, para ir en la procesión, ir con la novia a la boda, al lugar de la ceremonia. Y entonces, ¿qué fue lo que ellas hicieron? Yo aquí tengo una pregunta que estoy compartiendo y que les hago esa pregunta a ustedes. ¿Qué cosas no te puedo dar prestado? Por ejemplo, ropa interior, cepillo de dientes. Hay cosas que no se piden prestadas. Pero traslademos esa pregunta al campo espiritual. Ellas le piden aceite a las vírgenes sensatas, pero las prudentes les dicen, miren, no les podemos dar de nuestro aceite, porque si se lo damos, nos quedamos y entonces ni nosotros tampoco vamos a poder acompañar a la novia. Vayan al lugar donde se vende aceite. Compren para ustedes. Miren, en el campo espiritual, en la vida espiritual, hay cosas que yo no le puedo dar a usted prestado. Yo no le puedo dar mi fe, mi confianza, mi amor. No le puedo dar el gozo que da el Espíritu Santo por andar en el camino de Dios. No le puedo dar la madurez, la experiencia de la vida cristiana. No le puedo dar la disciplina de un hombre o de una persona que está acostumbrada a orar todos los días, a leer la Biblia todos los días, lo primero que hace en la mañana. Hay cosas que no se aprenden de la noche a la mañana. Esta petición que hacen las 5 vírgenes insensatas, dennos prestado aceite, tiene que ver con la vida espiritual. Nuestros hijos tienen que madurar en su propia fe, en su propio amor, en su propia obediencia a Dios. Los padres podemos modelar, podemos enseñar lo que es la vida espiritual. Pero cada uno de ellos tiene que seguir su propio camino espiritual. Todos en la iglesia, cada uno es responsable de su propia vida espiritual, de su relación con Dios. Nosotros hacemos todo el esfuerzo, este servidor hace todo el esfuerzo para llevarle la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios y darle el alimento espiritual para que usted se alimente y esté fortalecido. Pero es su responsabilidad delante de Dios, su propia vida espiritual, su propia salvación, su propio crecimiento espiritual. Es tu responsabilidad delante de Dios. Las vírgenes prudentes se negaron al pedido de las insensatas, explicando que les haría falta aceite a ellas. Continuamos compartiendo. Ok, creo que aquí yo no había compartido esto en la pantalla. Para mis estudiantes que están aquí. Ok. Ok. Muy bien, continuamos entonces. Cuando Cristo venga, cada persona dará cuenta por lo que ha hecho. Segunda de Corintios 5:10. Vamos a leer ese otro texto, por favor. Acompáñenme
en la lectura de este pasaje bíblico? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Noten esto entonces lo que dice aquí la palabra de Dios. El apóstol Pablo habla de que cada uno, óigase bien, no por familia, sino en lo individual, cada uno de nosotros va a comparecer, va a estar de pie ante el tribunal de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, no va a venir a darnos una segunda oportunidad. Él va a venir a juzgar. Y dice el apóstol Pedro en este texto, y hay muchos otros pasajes bíblicos, donde dice que cada uno de nosotros es responsable y que va a dar cuentas a Dios por nuestros hechos, por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Dios lleva un registro de nuestra vida. ¿Cómo lo hace Dios? Él es Dios. Dios lleva un registro de nuestras vidas. Jesucristo dice que por cada palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. La Sagrada Escritura dice que en el día del juicio se saldrán a luz los secretos de los hombres. Dios juzgará. El versículo 10 entonces de Mateo capítulo 25 nos habla de que en lugar de encontrarse con el esposo, las 5 vírgenes insensatas fueron a comprar aceite. Y entonces yo me pregunto, a esa hora, medianoche, ¿estará abierto el supermercado? Bueno, no había supermercado. ¿Estará abierta la tienda, el lugar donde se vende aceite? Aparentemente sí. Ellas fueron, las 5 insensatas, fueron a comprar aceite. Pero mientras ellas iban, vino el esposo y las 5 prudentes salieron en procesión con sus lámparas encendidas, acompañando a la novia, y entraron a la casa donde se efectuaría el banquete y la puerta se cerró. El versículo 11 dice: cuando las vírgenes insensatas regresaron y vieron que quedaron afuera, suplicaron al esposo para que las dejara entrar. Dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Yo quiero que, miren, yo quiero que leamos con plena conciencia este pasaje bíblico, porque ¿saben qué? Este pasaje bíblico es crítico, es fundamental que lo comprendamos y que tengamos conciencia de cada palabra que estamos leyendo en este versículo. Notemos esta petición de las 5 insensatas: Señor, Señor, ábrenos. Pero también notemos cuán severo es en la siguiente diapositiva. Versículo 12. Las súplicas de las vírgenes insensatas, pidiendo que se les permitiera entrar a la gozosa celebración, fueron en vano. El esposo se negó a dejarlas entrar, diciendo: de cierto os digo que no os conozco. Por eso dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es amor, Dios es compasión, Dios es misericordia, es bondad, pero también Dios es fuego consumidor.
porque Dios rechaza el pecado. Dios rechaza completamente el pecado. Y Dios juzga con severidad. Lo hizo con su propio Hijo en la cruz. Y esas serán las palabras que oirán hombres y mujeres insensatos, rebeldes, que no obedecen el evangelio del Señor. El Hijo de Dios llevó en la cruz nuestros pecados y sufrió el castigo de Dios. Un castigo tan terrible. Y Él descendió en el sepulcro. 3 días estuvo en el sepulcro. Participó de todo eso por amor a nosotros. Es necesario que tengamos conciencia de esas palabras terribles en el día que Cristo venga. Y entonces concluye en la última diapositiva, en el versículo 13, Mateo 25, 13. Jesús concluyó la parábola diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y estas palabras se las pronunció a sus discípulos. Esas 5 insensatas estaban dentro del grupo de invitadas. No podemos decir que el 50% de los que están en la iglesia son salvos y el 50% van a ser condenados. No debe tomarse literalmente así. Solo Dios sabe. Sin embargo, como ya lo hemos visto en otros estudios bíblicos, muchos son llamados y pocos los escogidos. Y no preguntemos como alguien le preguntó a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? La respuesta del maestro fue: esfuérzate tú por tu salvación. La lección de esta noche es clara. Debemos estar preparados, vigilantes, siendo fieles al Señor, viviendo como discípulos de Cristo todos los días de nuestra vida, aguardando la segunda venida de Cristo, porque cuando Él venga nos llamará a cuentas. Muy bien, que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Será hasta la próxima.